El sol brillaba intensamente, iluminando el patio trasero. Los globos atados a las sillas y cercas se mecían con la brisa. Risas y ladridos alegres de un Golden Retriever jugando con una pelota se entremezclaban. Los niños corrían a través del césped. Sus chillidos agudos de alegría llenaban el aire mientras el perro saltaba tras ellos. Cerca, los padres se reunían en una mesa con mantel a cuadros, bebiendo refrescos y charlando, mirando con afecto a sus juguetones hijos. Todo parecía perfecto. Casi demasiado perfecto. Pero había algo mal, algo que no podías identificar exactamente. Los arbustos cerca del borde del patio se movieron suavemente. El movimiento fue sutil, apenas perceptible, pero había algo deliberado en él. Si alguien hubiera observado atentamente, podrían haberlo visto. Un destello de algo oscurecido por las hojas, algo oculto, observando. Un niño de unos 8 años se acercó a los arbustos, persiguiendo una pelota perdida. Se detuvo frente a la vegetación, observando sus sombras. De pronto, una quietud lo invadió. Su cuerpo se paralizó, con los brazos laxos y los ojos desorbitados por el pánico. El Golden Retriever ladró en la distancia. El sonido apenas cubría un ruido peculiar, un golpeteo rítmico y suave, como si algo blando fuera golpeado repetidamente. Y luego, tan abruptamente como había comenzado, se detuvo. «El pastel, ve a buscarlo». Una voz aguda e impaciente llamó desde la puerta corrediza de vidrio. Una mujer sostenía la puerta abierta con una mano, la otra en su cadera. Miró hacia la reunión en el jardín y luego hacia adentro, molesta porque nadie escuchaba. Un hombre suspiró afuera mientras dejaba su bebida en una silla. Dejó atrás los sonidos animados de la fiesta cuando entró a la casa. El observador en los arbustos cambió su enfoque, siguiendo el movimiento del hombre. La casa tenía una ventanita baja al suelo, entreabierta. Más allá, la silueta tenue de las escaleras era apenas perceptible. La mirada del observador se fijó en la ventana. Luego, lentamente, comenzó a moverse hacia ella. El hombre caminó por un pasillo silencioso hacia una puerta dentro de la casa. Pequeños pasos acolchados detrás de él, y se volvió para ver una pequeña figura siguiéndolo. Un niño pequeño de no más de 3 años. Sostenía un peluche cerca de su pecho. Sus pequeños pies luchaban por seguir el paso. «¿A dónde vas?», preguntó con voz suave y curiosa. Su padre le sonrió. Se paró frente a la puerta del sótano y se agachó para estar cara a cara. «Quédate aquí, ¿vale? Volveré enseguida». La pequeña abrazó su juguete, sus ojos mirando la puerta. No se movió, pero su curiosidad era evidente. El hombre abrió la puerta y un leve chirrido resonó por el pasillo. Las escaleras del sótano eran empinadas, perdiéndose en las sombras. Entró. Las escaleras crujían bajo su peso mientras descendía. La puerta se cerró detrás de él, pero no por completo. El niño pequeño se quedó quieto, mirando el hueco. Afuera, la figura en los arbustos se acercó más a la pequeña ventana abierta. El sótano era oscuro y fresco, con un viejo refrigerador zumbando tenuemente en el rincón más alejado. Los pasos de un hombre crujían contra las desgastadas escaleras de madera. Arriba, la tenue luz de una bombilla solitaria apenas alumbraba el cuarto. El hombre se detuvo cerca del último escalón, dejando que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. Luego lo escuchó. No era fuerte, solo un suave arrastrar en la oscuridad, pero fue suficiente para atraer su atención hacia el extremo más alejado del sótano. Su mirada se posó en una silueta más allá del alcance de la luz. Inclinó la cabeza, entrecerrando los ojos. «No recuerdo que estuvieras aquí», dijo. Su voz sonaba confundida. Dio un paso cauteloso, inclinando la cabeza como si intentara comprender lo que veía. La figura permaneció quieta, silenciosa. Vaciló, desplazando su peso hacia adelante, cuando algo cayó de la forma sombría de la figura. Un pequeño objeto brillante que rebotó una vez en el suelo, antes de detenerse contra el zapato del hombre. Miró hacia abajo. Era un caramelo, de colores brillantes y extrañamente atractivo. Rió brevemente, negando con la cabeza. «¿Qué es esto? ¿Algún tipo de broma extraña?», murmuró. Divertido, se agachó, recogió el dulce y se lo metió en la boca. La dulzura golpeó su lengua de inmediato, pero había un extraño sabor metálico debajo de ella. Pasaron unos momentos. Su sonrisa se desvaneció.
Algo se sentía extraño. Un espasmo repentino sacudió violentamente su pecho. Se tambaleó hacia atrás, sujetándose el abdomen. Sus piernas cedieron y cayó duramente sobre el frío suelo de concreto, convulsionando incontrolablemente. La figura en las sombras no se movió. Su mirada inmutable estaba fija en el hombre mientras se retorcía. Desde arriba, una voz diminuta llamó: «¿Papá?». Los ojos del hombre se abrieron más, llenos de pánico. Intentó responder, pero no pudo emitir ningún sonido. Se esforzó, cada músculo de su cuerpo desesperado por hablar, por advertirle. «¿Papá?». La voz se repitió, más suave y cercana esta vez. En la cima de las escaleras, la niña miró hacia el sótano oscuro. No podía ver mucho, solo la silueta de su padre en el fondo. Dudó, sus pequeños dedos agarrando la barandilla. Luego escuchó un extraño sonido de arrastre, como algo pesado arrastrándose por el suelo, seguido de un gruñido bajo. Casi se ahogó por el sonido agudo de algo húmedo golpeando el suelo. «¿Estás bien?», preguntó con voz temblorosa. La niña pisó con cuidado el primer escalón, luego el segundo. Su peluche colgaba flácido de su mano mientras bajaba, paso a pasito. Cuando llegó al final de las escaleras, la niña se detuvo. La tenue luz del foco del sótano parpadeaba débilmente, proyectando largas y desiguales sombras a través del frío suelo de concreto. Su padre yacía arrugado en posición fetal, su cuerpo inusualmente inmóvil. Inclinó la cabeza hacia abajo, sus ojos abiertos llenos de una mezcla de curiosidad y confusión, mientras lo observaba. «¿Papá?», susurró suavemente. Dio un paso más cerca. Fue entonces cuando vio las rayas rojas oscuras corriendo por su torso y piernas. Brillaban débilmente en la luz tenue, y por un momento pensó que era agua. Pero a medida que se acercaba, las rayas parecían más gruesas, más oscuras. Sus pequeños zapatos de charol producían un suave sonido de roce contra el suelo mientras avanzaba poco a poco. Se congeló cuando lo escuchó. Goteo. Ella miró hacia abajo. Goteo. Un sonido pesado y húmedo rompió el silencio de nuevo, y su mirada siguió el ruido. A sus pies, algo brillante y colorido llamó su atención. Rodó perezosamente por el suelo antes de detenerse cerca de su zapato. Se agachó, sus pequeñas manos rozando el frío concreto, mientras lo recogía. Era un pedazo de dulce, redondo y brillante, su superficie resbaladiza con algo que no era jarabe. Lo sostuvo a la luz, su curiosidad superando la leve sensación de inquietud que se infiltraba en su pecho. Volvió su mirada hacia su padre. Sus pequeñas cejas se fruncieron mientras daba otro paso adelante. Las rayas oscuras en sus piernas brillaron de nuevo, y ella se dio cuenta de que no eran agua en absoluto. Eran la fuente del dulce. Goteo. Otro fragmento cayó cerca de su pie con un suave impacto. Con curiosidad, se agachó para recoger un pedazo. Sin dudarlo, lo metió en su boca, masticando pensativamente, antes de que su rostro se iluminara de alegría. La niña miró más allá de su padre y lo vio, la cosa en el sótano. Estaba agachado, mirándola. Su forma era imposible de distinguir completamente, un desenfoque de texturas y colores cambiantes que no parecían pertenecer a la tenue luz. Los ojos de la pequeña se iluminaron de nuevo, con una amplia sonrisa en su rostro. «¡Oh!», ella exclamó, su pequeña voz llena de deleite. Soltó su peluche y corrió hacia él. No llegó muy lejos. Su pequeño cuerpo y el de su padre se congelaron a mitad de paso. Sus brazos se quebraron frente a ella con un crujido, y sus piernas quedaron inmovilizadas. Sus ojos anchos y alegres ahora estaban llenos de shock y confusión. Instantes después, su cabello empezó a caer en mechones, descendiendo con suavidad al suelo como hojas al viento. Luego su piel cambió. Parches de lo que parecía papel maché rosa brotaron por todo su cuerpo, retorciéndose y rizándose, como si formaran una grotesca escultura viviente. La cosa en el sótano se movió ligeramente, su atención ahora completamente en ella. El sonido de algo húmedo y pesado golpeando el suelo resonó de nuevo, el único ruido que rompía, el silencio sofocante. Afuera, la risa y la charla de la fiesta en el jardín continuaban, pero un zumbido persistente se filtraba entre el ruido. «Quiero mi pastel». El niño de cumpleaños tiró del brazo de su madre, su rostro se arrugó de frustración. Suspiró, esforzándose por mantener la compostura.
Tu padre y tu hermana lo sacan del sótano, dijo ella, limpiándose las manos. El chico frunció el ceño, cruzando los brazos. Se giró hacia sus amigos, un grupo de niños de su edad reunidos cerca. Vamos, dijo con determinación. Vamos a conseguirlo nosotros mismos. El grupo asintió tras mirarse. El perro, siempre ansioso por seguir el alboroto, saltó tras ellos mientras marchaban hacia la casa. Adentro, la puerta del sótano aún estaba ligeramente entreabierta. El cumpleañero guió al grupo por el pasillo, con los puños apretados mientras abría la puerta de un empujón. Las escaleras crujieron ominosamente bajo el peso de los niños mientras se alineaban en los escalones, mirando hacia el oscuro sótano de abajo. ¿Papá?, llamó el niño con voz temblorosa. Al pie de las escaleras, podían verlo, acurrucado en el suelo, de espaldas. La niña pequeña no estaba a la vista. ¿Dónde está tu hermana?, uno de los chicos susurró. El cumpleañero se encogió de hombros y bajó, seguido de cerca por los demás. Cuando llegaron a la base de las escaleras, los ojos del cumpleañero se posaron en algo esparcido por el suelo. Dulces. Piezas brillantes y coloridas, mezcladas con algo más oscuro. El perro no perdió tiempo, se lanzó hacia adelante para olfatear el dulce antes de devorarlo con avidez. Los chicos dudaron solo por un momento. Su curiosidad superó su inquietud. Dulces, susurró uno, agachándose para agarrar un pedazo. Dulce, dijo otro mientras se metía uno en la boca, masticando rápido. Uno tras otro, los chicos agarraron puñados de dulces del suelo y los comieron sin dudar. El cumpleañero dudó, mirando de reojo a su padre, pero luego su determinación se desmoronó. Agarró un pedazo y lo probó. La dulzura azucarada casi ocultaba el sabor metálico de la sangre. Se acercó más a su padre. Sus pasos eran titubeantes, pero cuando se posicionó para ver la cara de su padre, se quedó paralizado. Su boca se abrió, su pequeño pecho subía y bajaba mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos. El torso de su padre estaba desgarrado. Una enorme y dentada herida recorría su cuerpo, y donde deberían haber estado sus órganos, en su lugar se derramaba dulces. Las dulces piezas resplandecían a la débil luz. «Algo anda mal con tu perro, amigo», dijo un chico detrás de él. El Golden Retriever yacía de costado, convulsionando con fuerza. Sus extremidades se movían de forma antinatural. Espuma burbujeaba en su boca antes de quedar inmóvil. Pero el niño no respondió. Su rostro marcado por las lágrimas permaneció fijado en su padre. Uno de los otros niños se había desplazado hacia la esquina del sótano. «Mira esto», dijo, apuntando. Los demás se volvieron para ver a qué estaba mirando. Una piñata rosa de forma extraña y sentada en las sombras. «Eso es lindo», dijo uno de los chicos, sonriendo. El primer chico se aproximó, curioso. «¿Cómo llegó esto aquí?», se preguntó en voz alta. Mientras se acercaba, la piñata se movió. Al principio, parecía que solo se estaba acomodando, pero luego se movió de nuevo, esta vez acercándose a él. El niño rió nerviosamente. «Chicos», se movió. Extendió su mano como para tocarlo. Luego, al igual que el hombre y la niña antes que él, se congeló. Sus brazos se rompieron frente a él con un chasquido agudo e inusual. Los demás se rieron asumiendo que estaba jugando un juego, pero su risa se desvaneció cuando su cabello comenzó a caer, flotando hasta el suelo en suaves mechones. Después, el papel maché rosa empezó a manifestarse, expandiéndose por su piel como si tuviera vida. Su cara se deformó, pero su cuerpo quedó inmóvil, paralizado. «¿Qué está haciendo?», uno de los chicos susurró, lleno de miedo y confusión. Un grito agudo y aterrorizado estalló cuando el grupo se percató de que algo andaba mal. Más gritos siguieron, resonando a través del sótano y subiendo a la casa de arriba. En el jardín, los padres pausaron su charla, con risa insegura. Los gritos de los niños perforaron el aire por un instante antes de silenciarse abruptamente. «Niños», dijo un padre, riendo con nervios. «Solo están jugando». Pero otro frunció el ceño, observando la casa. ¿Y si no solo estaban jugando? Un pequeño grupo de padres intercambiaron miradas inquietas antes de entrar a investigar. Los padres bajaron al sótano con cautela. En el fondo, la escena que los recibió los detuvo en seco. El cuerpo sin vida del padre con dulces esparcidos por el suelo manchado de sangre, el perro yacía retorciéndose en los estertores de una convulsión violenta. Pero lo que debería haber sido un grupo de niños era algo mucho peor.
Piñatas rosas llenaban la habitación, de pie como pequeños soldados grotescos. Variaban en tamaño y forma, con superficies deformadas y parcheadas con papel maché irregular. Lentamente, todas se giraron al unísono. Sus oscuros y vacíos ojos se fijaron en los padres en las escaleras. «¿Qué diablos?», murmuró uno de los padres. Su voz se desvanecía. Las piñatas empezaron a moverse. Al principio, era un lento y torpe arrastre, pero a medida que se acercaban, sus movimientos se volvían más coordinados, casi humanos. «¡Corre!», gritó alguien, rompiendo el trance. Los padres intentaron huir frenéticamente por las escaleras. Las piñatas pasaron sobre el cadáver del padre, con ojos vacíos, mientras subían las escaleras hacia el resto de la casa. Dentro de la casa, las piñatas se movían con un espeluznante sentido de intención. Caminaban por las habitaciones con pasos bruscos y mecánicos. Llegaron a la puerta de vidrio corrediza que lleva al patio trasero, un pequeño ejército de inquietantes figuras rosadas, ojos huecos brillando a la luz del sol. El jardín vibraba de risas, charlas y el tintineo de vasos mezclado con gritos alegres de niños jugando a la mancha. Las bebidas se rellenaban mientras los padres charlaban en grupos, observando a sus hijos ocasionalmente. Al fondo del jardín, unos adultos recién salidos del sótano se juntaban, pálidos y con ojos llenos de pánico. «No entiendes», tartamudeó uno de ellos, su voz baja pero urgente. «Hay algo allí abajo, ¿es?». Antes de que pudieran terminar, la puerta de vidrio corredera de la casa se abrió. Las cabezas se giraron cuando comenzaron a emerger las piñatas. Sus movimientos rígidos e inusuales atrajeron la atención de todos en el jardín. Los ojos de los niños brillaron y apuntaron emocionados. «¡Piñatas!», exclamó uno de ellos, su voz llena de alegría. Los adultos se miraron confundidos. ¿Qué eran esas cosas? El grupo del sótano se paralizó, conteniendo la respiración. A medida que las piñatas se acercaban, un niño se separó del grupo. Su curiosidad superó la inquietud compartida por los adultos. Él... «¡Genial!», dijo, corriendo hacia una extraña figura rosada. «¡No, detente!», gritó un padre, pero era tarde. El niño se congeló a mitad de paso, su cuerpo se bloqueó en su lugar, como poseído por una fuerza invisible. Sus brazos colgaban a los lados, y sus ojos abiertos se movían frenéticos. La piñata más cercana se acercó arrastrándose, su mirada vacía fija en él. Sin dudarlo, levantó sus puños de papel y comenzó a golpear. Los golpes eran brutales, resonando de forma nauseabunda. Los dulces se derramaron del torso del niño, coloridos y brillantes a la luz del sol, mientras la piñata continuaba golpeándolo hasta que su forma inerte se desplomó al suelo. Por un momento, el jardín estuvo en silencio. Los adultos miraban, paralizados por el shock, sus rostros pálidos de horror. Luego, el silencio se rompió. Los adultos gritaron de terror, sus voces se mezclaban en una cacofonía de pánico. Pero los niños pequeños gritaron de alegría, su júbilo atravesando el caos. «¡Dulces!», uno de ellos gritó, corriendo hacia el montón. «Espera, no lo hagas», un loro chilló mientras se arrojaba para frenarlos, pero ya era demasiado tarde. Los niños se lanzaron sobre los dulces, tomando puñados y comiéndolos ansiosamente. Sus risitas resonaban mientras masticaban, ajenos a la sangre que manchaba el suelo. Los cambios comenzaron casi de inmediato. Un niño se congeló a mitad de mordida, su cuerpo temblando y su cabello cayendo en mechones. Otro cayó de rodillas, su piel se partía y brotaba papel maché rosa. En cuestión de minutos, los niños que habían comido el dulce ya no eran humanos. Sus formas se retorcieron grotescamente mientras se transformaban en nuevas piñatas, sus movimientos idénticos a los originales. Los padres restantes lucharon desesperadamente para alejar a sus hijos del dulce y las piñatas avanzantes, pero las piñatas seguían llegando, implacables, sus ojos vacíos fijos en el caos que estaban creando. Uno de los padres que estaba cerca de la barbacoa actuó por pura adrenalina. Arrancó la parrilla de su soporte, las llamas aún lamían los bordes. Con un grito gutural, lo lanzó al centro de las piñatas avanzantes. Las llamas explotaron hacia afuera, engullendo a varias de las criaturas en un instante. Sus movimientos espasmódicos cesaron mientras se desmoronaban en el suelo, reducidos a cenizas y restos de papel humeantes. «¡Fuego!», gritó desesperado. Usa el fuego, pero su victoria fue efímera. Una de las piñatas apareció detrás de él, desapercibida en el caos. Se congeló a mitad de giro. Las pinzas que sostenía cayeron al suelo.
La piñata no perdió tiempo, golpeándolo con brutal precisión hasta que su cuerpo derramó dulces por el suelo. Al otro lado de la calle, una vecina entrometida miraba el caos desde su ventana. Agarraba el teléfono con fuerza. Su voz temblaba al hablar con el despachador de emergencias. «Hi, está pasando algo en la casa de enfrente. No sé cómo explicarlo. Estas cosas están atacando a todos». Su joven hija estaba a su lado, presionando su rostro contra el vidrio. «¿Qué son, mami?», preguntó con voz pequeña y asustada. La madre no respondió. Su corazón se hundió al darse cuenta de que las piñatas habían detenido su alboroto en el jardín. Todos y cada uno de ellos se habían volteado para enfrentar su casa. «Mamá», susurró la niña con lágrimas en los ojos. «Nos pueden ver». Las piñatas comenzaron a trotar hacia su casa. No eran favores de fiesta comunes. Siguiendo la tragedia suburbana, la Fundación SCP ha identificado a estas entidades anómalas responsables como SCP-956. SCP-956 se parece a una piñata común, frecuentemente con forma de un cuadrúpedo desconocido. Aunque su apariencia exterior imita el papel maché, el análisis ha revelado que su composición incluye pegamento, azúcar, un tipo de pelo no identificado y tejido humano. SCP-956 es notablemente resistente a los daños por golpes, soportando una fuerza de aplastamiento significativa sin sufrir daño. Sin embargo, es vulnerable a disparos, calor y llamas, que han sido efectivos contra él. SCP-956 permanece pasivo bajo condiciones normales, no mostrando movilidad, inteligencia o agresión. Se activa cuando un niño menor de 12 años se acerca a menos de 5 metros. Dentro de 7 a 28 segundos después de entrar en este rango, el niño se inmoviliza, quedando congelado en su postura actual. Aunque no pueden moverse ni hablar, su rápido movimiento de ojos sugiere que siguen completamente conscientes. SCP-956 se acerca a la víctima y la golpea hasta que el torso se rompe, liberando un gran montón de dulces sin marcar, designados SCP-9561. El número de dulces varía de 23 a 1323 piezas. SCP-956 repite este proceso para todas las otras víctimas inmovilizadas antes de volver a su estado pasivo. Una víctima puede ser retirada del rango de activación de SCP-956 si se recupera rápidamente. Cuando la víctima se aleja al menos 12 metros, SCP-956 regresa a su estado pasivo. Sin embargo, la víctima permanece inmovilizada, sin mostrar recuperación. Las autopsias en las víctimas inmovilizadas muestran una deshidratación severa, haciendo sus cuerpos frágiles. Además, el caramelo SCP-956-1 comienza a crecer desde los órganos internos de la víctima, integrándose con el tejido. La cantidad de SCP-9561 producido se correlaciona directamente con la duración que la víctima pasó dentro del radio de activación de SCP-956. Los efectos de SCP-956-1 varían según la edad del consumidor. Personas de 12 años o más sufren convulsiones dentro de 3 minutos tras la ingestión, con un 5% de riesgo de paro cardíaco. La tasa de supervivencia para los afectados es de alrededor del 35%. Los animales, sin importar su edad, muestran efectos similares tras consumir SCP-9561. Los niños menores de 12 años reaccionan diferente a SCP-9561. Al consumirlo, entran en un estado similar a la inmovilización causada por SCP-956, permaneciendo de pie con los brazos descansando frente a ellos. La transformación ocurre en 3 etapas: pérdida rápida de cabello, la aparición de papel maché desde su piel y una reestructuración completa de sus huesos y músculos. Este proceso toma aproximadamente 9 minutos, culminando en la transformación completa de la víctima en una nueva instancia de SCP-956. Estas nuevas instancias exhiben un comportamiento idéntico al original SCP-956. El proceso siempre es fatal, con una tasa de supervivencia de 0%. Aunque inicialmente se clasificó como seguro, SCP-956 ha sido reclasificado como Euclides debido a su comportamiento autónomo y su significativa amenaza para la vida humana, particularmente los niños.